Muy buenos jóvenes, bienvenidos nuevamente a una sesión más de historia. Estamos viendo la Segunda Guerra Mundial y la habíamos dividido en tres grandes etapas. En realidad, más de 6 años de guerra divididos en tres grandes etapas resulta demasiado pequeño. Pero bueno, así son, ¿no? No debemos, ya los que quieren especializarse en esto, pues tienen toda una vida para poner, leer y conocer estos detalles de los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Bien, lo habíamos dividido en tres, ¿no es cierto? La primera eran las causas, ¿no? Por las que, digamos, Alemania va a declarar la guerra a los países aliados. Hitler tenía sobradas razones para eso. En la segunda parte hemos visto, pues, cómo la ofensiva alemana ya obedece a todo un plan maestro que fue elaborado, esto con 2 años de anticipación, 3 años de anticipación por Hitler y sus generales, ¿no? Entonces, es todo un éxito. Los alemanes arrasan de tal manera que por 3 años dejan perplejo a los aliados que no reaccionan, por más esfuerzos que han hecho, por más enfrentamiento que han hecho a los alemanes, han quedado doblegados, ¿no? Alemania prácticamente se ha apoderado de toda Europa. ¿Sí? Y, y no se vislumbraba pues una suerte de cambio, ¿no? Solo se vislumbraba muerte, triunfo de los alemanes, se vivía un momento muy tenso para los aliados y la cosa pues parecía que no tenía fin. Y entonces en la tercera etapa lo que vamos a ver es la contraofensiva aliada, ¿no? Así, ahora los aliados se reorganizan, y también la intervención de los Estados Unidos, ¿no? Como potencia, eh, algo todos dicen que el error de Hitler fue que no tuvo la visión de proyectarse y ver la participación de Estados Unidos como una fuerza militar, ¿no? Como una potencia militar. Y como siempre, ¿no? Lo relevó pues a un tercer plano, cuando esto fue el principio del fin de Alemania, ¿no? Veamos la contraofensiva aliada. Este es un videito bastante pesado, muchachos, pero creo que vale la pena estudiarlo, mirarlo, verlo para un poco introducirse a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Bien, habíamos dicho que la participación de Estados Unidos ingresa con fuerza, ¿no? Ellos han sido atacados por los alemanes, por los japoneses, disculpen, en Pearl Harbor, destruido casi la flota norteamericana. Afortunadamente para ellos, la flota de portaaviones no fueron tocados porque no se encontraban ese día ahí, ¿ya? Y bueno, entonces los Estados Unidos tienen todo un año para prepararse, construir nuevos buques, etcétera, ¿no? Y lo podemos digamos, resumir de esta manera. La campaña, son dos grandes campañas, la campaña de Nueva Guinea, ¿no? Y la campaña de las Islas Salomón. Ya, ustedes ven acá, por ejemplo, en esta parte del Pacífico en el mapa, ya les voy a colocar, ven a Japón, Pearl Harbor, las islas de Hawái, sí, acá están las islas de Hawái, ¿no? Y entonces tienes las grandes batallas de Midway, ya, que es una batalla de donde bueno, después vamos a hablar de esto, las islas Wake, ¿no es cierto? Y tienes acá está, a Nueva Guinea, ¿no? En Guam, tienes a Guadalcanal, o sea, la guerra entre Estados Unidos y Japón se libra en esta parte del Pacífico, pura islas, la mayoría son islas. Australia va a ser aliado de Estados Unidos, ¿no? Pero fíjense, Japón empieza a invadir toda esta zona, ¿sí? Tailandia, Indochina, Hong Kong, toda China definitivamente, Corea, ¿no? Parte de China de los Manchukuo, eh, las Islas Filipinas, todo, ¿no? En Iwo Jima, cerca de Japón, o sea, todo esto es, los japoneses con la primera etapa tienen una ofensiva. Luego Estados Unidos, con su recuperación ya militar, naval, va a atacar. ¿Sí? Entonces se van a dar las grandes batallas. Entonces voy a achicarlo de nuevo, este mapita. Ahí está. Y tienes las dos grandes partes, ¿no? La campaña de Nueva Guinea y la Salomón. En la de Nueva Guinea, pues tienes la batalla de Rabaul, ¿no?
donde los japoneses logran desembarcar, invaden Papúa Nueva Guinea, se hacen dueños prácticamente de todo el Océano Pacífico, ¿no? Y contraatacan las Islas Salomón, que estaban ya apoderados los norteamericanos, pero con gran precariedad, ¿no? Se da el combate del Mar del Coral, pero acá viene ya resumiendo, ¿no? El combate de Midway, acá, como habíamos visto, ¿no? Aquí el combate de Midway, en la que los Estados, los Estados Unidos vencen, ¿no? Porque hunden casi más de la mitad de la flota japonesa, ¿sí? Los grandes buques construidos, los grandes monstruos construidos para estas batallas en el océano, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero son grandes moles, son... Miren, muchachos, estamos hablando de construcciones de acero puro, ¿no? De más o menos de un grosor de hasta 15 centímetros. Agarren su reglita, 15 centímetros de grosor de puro acero de estos barcos, de estos buques. Y aún así fueron hundidos, ¿no? O sea, los norteamericanos logran hundir a la mayoría de portaaviones en el famoso Yamato, ¿no? Eh, bueno, eh, entonces luego se viene el combate de Guadalcanal, donde habíamos visto ya acá, ¿no? Guadalcanal, en las Islas Salomón, y la victoria fue pues de los norteamericanos, ¿no? Hacen retroceder a los japoneses, hacen retroceder, ¿no? Pero no hay rendición, ¿ah? Ojo. Vamos a ver ahora entonces un poquito los buques. Aquí tenemos Aluces, Aluces UE6, ¿no? Así le llaman, Iowa, ¿sí? Miren, está compuesto de 9 cañones de 406 milímetros. A ver, para que tengas una idea, muchacho, esas balas, pues esas balas tienen el tamaño desde el piso hasta el techo, ¿no? Aproximadamente 2 metros de largo, y de grosor, pues es prácticamente de 1 metro y medio, ¿no? De grosor. Son 9 cañones, miren, es una mole, ¿no? O sea, mover esto nomás implica por lo menos 20 hombres, ¿no? Cada cañón, cada batería de cañones, tres cañones. 20 cañones de 127 milímetros en torretas dobles, por ahí están. 80 cañones Bofors, ¿no? Antiaéreos que disparan pues a los aviones para que no los bombardeen. 49 cañones, o sea, es toda una mole, es toda una mole, ¿no? Aquí vemos el famoso Yamato que antes les había dicho, ¿no? 9 cañones de 460 milímetros, más grueso que estas todavía, ¿sí? 12 cañones de 155, ¿no? Más poderosas que estas. 12 cañones de 127, acá está, ellos tienen 20, entonces 12. 24 cañones de 25 que son las antiaéreas, ¿no? Y 4 cañones de 13 milímetros que son ya tipo ametralladoras. Miren, imagínense muchachos estas moles enfrentadas unas con otras, ayudados por la aviación. La aviación también pues envía unas bombas que al caer en el centro del buque, porque los buques tienen su lado, a pesar que son grandes acorazados, tienen su parte débil, ¿no? Bueno, pasemos al conflicto en África, ¿ya? Aquí sí, yo soy un admirador de Erwin Rommel, un general alemán que estuvo a cargo de más de 3.000 tanques alemanes, ¿no? Conformándose el Afrika Korps, el poderoso Afrika Korps, ¿no? Erwin Rommel era un tipo muy inteligente, logró vencer a los aliados en África como papel, ¿no? O sea, como si nada. Eh, los aliados con gran esfuerzo se mantenían, pero bueno, no iban a poder pues con semejante ingenio de Ronald Rommel y sus tanques, ¿no? Era un tipo que conocía al pie derecho los tanques, conocía lo que podían y no podían hacer, conocía de estrategia militar, de cómo desplegar a sus tanques en la noche, en el día, confundir los motores. Un tipo bravo. ¿Quién se podía enfrentar a él? ¿No? Aquí lo vamos a ver a Rommel en toda su extensión, a ver, ¿sí? Ahí está Erwin Rommel con sus generales, ¿sí? ¿No? Y apoyado por su aviación, ¿no? Estos fueron los famosos tanques Panzers, ¿no? Unos tanques muy poderosos, ¿sí? Y bueno, ese es lo que tenía, o sea, buenas armas puestas en grandes hombres se vuelven invencibles, ¿no? Pero
no todo es así, pues. A un gran hombre aparece otro, un gran rival, ¿no? Churchill, el presidente inglés, ¿ya? Winston Churchill, va a designar a Bernard Montgomery, el general Montgomery, un delgaducho renegón, pero un hombre también muy, muy inteligente. Con sus tanques, Montgomery se enfrenta en la batalla del Alamein, ¿no? La primera batalla del Alamein, Irwin Rommel se apodera y hace retroceder a los británicos. Pero en la segunda batalla ya, y para eso pues Montgomery toma todos los defectos y las virtudes que tiene sus tanques para vencer a Irwin Rommel. ¿Ok? Eh, bueno, primero Montgomery, para vencer a los tanques alemanes que eran más grandes, tenían mayor potencia de fuego y eran mejor blindados. Lo positivo de los tanques de Montgomery eran que eran más pequeños, claro, tenían menos alcance, pero eran más rápidos. Entonces, como cuando las hormigas invaden con toda velocidad ante una tortuga que es lenta para moverse, ¿no? Las hormigas pueden moverse en gran cantidad y eso y se movían en zigzag, ¿no? Entonces, para confundir la puntería alemana, y eso hizo que podían acercarse lo más, digamos, acercarse a los tanques enemigos y tirarles a punta de cañón, ¿no? Pero esto también costó cientos de tanques que quedaran en el camino regados, ¿no? Fueron batallas brutales, sí, fueron batallas brutales, ¿no? Pero en la segunda batalla de Alamein, ya los ingleses logran derrotar por primera vez, un general alemán ha sido derrotado. Miren, ¿ah? En noviembre del 42, estamos hablando de después de 2 años, 39, 40, 41, 3 años de victoria alemana, por primera vez cae un alemán, ¿no? ¿Y por qué los ingleses sí o sí defienden este territorio? Porque les quieren a África, porque aman a África, a los africanos les interesa un pepino si mueren o no los africanos. ¿Qué cosa es lo que quieren proteger? ¿Ah? El canal de Suez es un canal que pasa entre el mar Mediterráneo europeo hacia Asia. Es un canal, o sea, si los alemanes toman ese canal, ningún barco inglés puede pasar por ahí. Y entonces se corta todo tipo de alimentos. Y sobre todo los pozos petroleros del Oriente Medio, ¿no? El petróleo pues era importantísimo, ¿sí? Entonces quien tenía el control del canal de Suez tenía el control de los pozos petroleros del Medio Oriente, ¿ok? Imagínate, si los ingleses perdían el canal de Suez, podían llenar sus petróleos en el Medio Oriente y tenían que hacer toda una vuelta por abajo, por el África, y luego subir, no, era imposible. Entonces el canal de Suez cortaban camino por ahí, llegaban más rápido a Europa, ¿no? Bueno, entonces chicos, tengan en cuenta que los grandes intereses están aquí, se pelea por la sobrevivencia de los ingleses, ¿no? No por defender al África en sí. La batalla se lleva en el África porque ahí están los intereses y las riquezas naturales, ¿no? Muy bien, pasemos al siguiente. También hay que destacar, miren, acá vemos en la conferencia de Teherán, ¿no? Y esta es la conferencia a ver, esta es la de Teherán, disculpa, esta es la de Casablanca, ¿ya? ¿Qué cosa se logra acá? Se logra pues que ya Estados Unidos lidera con Gran Bretaña la fuerza enemiga contra los alemanes, porque Francia ya se había rendido, España no pintaba, ¿no? Los rusos tenían otro frente que todavía no. Recuerden que Alemania todavía no atacaba a Rusia y eran como que un poquito enemigos, pero que no se atacaban, ¿no? Entonces, en el año del 42, eh, Estados Unidos y Gran Bretaña determinan que ningún otro país debe rendirse ante el eje, o sea, ante Alemania, Japón y Italia, ¿no? De forma separada, ¿sí? Si algún país quería rendirse, comunicaba a los líderes y ellos pues veían la forma de ayudarlo o, bueno, consensuaban la rendición, ¿no? Pero debían mantenerse firmes sí o sí. Aquí tenemos pues en la conferencia de Casablanca ya a Churchill, al gran Churchill que está acá, ¿sí? A Charles de Gaulle que está acá, ¿ya?
tenemos a ¿dónde está? Churchill, Charles de Gaulle, allá. Y bueno, Roosevelt, ¿no es cierto? A Roosevelt, acá está, Roosevelt, ¿no? Son tres representantes en ese momento y ya ven cómo invadir Italia para hacerlo rendir, ¿no es cierto? Y cómo ayudar a Rusia, que ya estaba pues ya invadido por los alemanes, ¿no? Para ver cómo rendir pues a estas tres potencias, ¿no? O sea, atacar por separado, primero a Italia, ¿no? Y luego ayudar a Rusia cuando Alemania invada a Rusia, ¿no? Entonces, estos son la parte diplomática. En la otra conferencia de Teherán, ¿sí? Ya acá se reúnen ya el líder ruso, ¿sí? Acá está Stalin, nuevamente está Roosevelt y Churchill, ¿sí? Estos tres grandes aliados en la Segunda Guerra Mundial, de los tres, estos dos no van a llegar hasta el final, ¿no es cierto? Solamente Stalin. Vamos a ver después por qué. ¿Qué se acuerda acá? Liberar a Francia. Aquí es importante esta conferencia porque se ponen de acuerdo para invadir Francia. Recuerden el día D o la operación Overlord en las playas de Normandía, donde más de 1 millón de soldados, tanto ingleses, norteamericanos y canadienses, ¿no? Desembarcan en la isla en Francia, en la playa de Normandía, ¿no? Para liberar Francia. Por eso que se acordó eso, ¿no? Y luego de esto, la Unión Soviética declararía la guerra a Japón, ¿no? Para ayudar a Estados Unidos. Esto nunca se va a dar, pero bueno, eso fue la conferencia que se vio esto, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo. Bien, y aquí vemos ya la batalla en el frente oriental, ¿no? Oriente es Rusia. Esto sí, muchachos, yo me quedaría todo un día hablando de esto, porque en verdad admiro a los rusos, porque se comportaron, bueno, fue una guerra brutal. Aquí sí, miren, en la Segunda Guerra Mundial, cuando ustedes me preguntan, profesor, y de los 60 millones de personas que murieron, ¿qué país, de qué país o qué grupo? Pues, todo el mundo dice los judíos no. Los judíos fueron algo de 6 7 millones. Pero los rusos murieron en cerca de 16 a 18 millones de rusos. Profesor, tanto así fue de brutal la guerra en Rusia. ¿Ok? La guerra en Rusia fue brutal. Allí no hubo... A ver, y profesor, ¿y por qué tanto murieron? Porque fueron los rusos carne de cañón. ¿Ya? La batalla de Stalingrado, ¿sí? Se peleaba con piedras, literalmente, así como ustedes lo ven. Mientras los alemanes tenían todas las armas, tanques y obuses y cañones, los rusos peleaban con piedra, ¿sí? Tenías 4 filas de rusos. La primera atacaban con sus armas. Una vez que morían, la segunda fila corría a agarrar las armas de los muertos de la primera fila y se enfrentaban. Una vez que ellos morían, la tercera fila corrís y así, o sea, no tenían armas, ¿ya? Pero tampoco podían retroceder porque eran asesinados por traición a la patria. O sea, eran mandados a la guerra a morir como carne de cañón, ¿sí? Eso, así fue la guerra brutal en Rusia y sobre todo en Stalingrado, para los rusos, ¿ok? Pero luego viene la contraofensiva soviética. ¿Cuál fue el plan de Stalin de Stalin para mandar a su gente a morir así? Pues mientras su gente en Stalin, Stalingrado, moría así, los rusos se preparaban muy atrás por Siberia, construyendo sus tanques, construyendo sus grandes armas, ¿no es cierto? Y como distracción o como forma de parar a los alemanes, mandaban a muchos rusos desarmados, ¿no? Muy bien. Entonces ya luego viene ya la contraofensiva, ¿sí? La contraofensiva. Eh, ¿Dónde está acá? Ah, disculpen, se me pasó. Ya.
Luego viene la contraofensiva en Zhukov. Esto también fue una batalla, pero a muerte, ¿no? Aquí sí ya la batalla fue despiadada contra los alemanes, porque los rusos como que acordándose, o sea, esto fue una guerra de tanques y una guerra de aviación, ¿ok? Fue una gran batalla soviética sobre Alemania en el frente, batalla la aérea, porque los aviones rusos y alemanes se dieron de alma ahí, ¿no? Y también malogrando tanques enemigos, tanto de uno y otro lado, ¿no? Fue una, fueron, la invasión a Rusia fue una de las más, miren, 1 millón de alemanes regresaron solamente 100.000 sobrevivientes. Ya ustedes tienen una idea de cómo fue de brutal esta batalla en Rusia, ¿no? Bien, los dejo para el segundo video, muchachos.